Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos y amigos. Siéntanse bienvenidos a un curso más de estos estudios bíblicos de hogar y familia. Hoy tendremos como título de repaso de la lección Cristo en el crisol. Hoy, martes 20 de septiembre, tenemos como título Jesús en el Getsemaní. Recuerda que el versículo para memorizar lo conseguimos en Mateo 27:46, que nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a tener una palabra de oración para que todo este estudio sea dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Oramos. Amantísimo y buen Dios, gracias, Padre, por este excelente día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque cada día llegamos al perdón por cada uno de nuestros pecados. Permítenos poder reflejarte conforme a nuestro estilo de vivir y nuestra forma de hablar. Permite que todo este estudio no solo quede guardado en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones, para poder actuar y hablar de manera coherente, de manera que te agrade a ti, Señor. Permítenos cada día hacer tu voluntad. Te lo agradecemos y te lo suplicamos confiando en ti y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El título de la lección de hoy es Jesús en el Getsemaní. Vamos a leer en Marcos 14:34, que nos dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Todo lo que Jesús sufrió durante 33 años en la tierra no se compara a lo que tuvo que enfrentar cuando estuvo en la cruz. Vamos a leer en nuestras Biblias Efesios del 1 hasta el 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. El 2 nos dice: gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También esto lo acompaña 2 de Timoteo 1, del 8 hasta el 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participad de las aflicciones por el Evangelio según el Padre de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y las gracias que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos también a leer Tito 1, del 1 hasta el 2. Aquí nos va a hablar Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda del pecado del mundo, y ahora estaba sucediendo preciso esto. ¿Qué nos dice los siguientes versículos sobre el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní? Vamos a leer Mateo 26:39, donde nos va a hablar acerca del sufrimiento que tuvo Jesús en el Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no seas como yo quiero, sino como tú. Entonces podemos observar que aquí Jesucristo estaba esperando la voluntad de su Padre, que es Dios. También en Marcos 14:33 hasta el 36. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía: Abad, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino que tu voluntad. Aquí el Señor Jesucristo estaba esperando la voluntad de su Padre. Y hoy Él quiere que cada uno de nosotros esperemos la voluntad de nuestro Padre. Que no nos desesperemos por ningún motivo y que esperemos en su voluntad.
porque Él tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Acompáñenme a leer Lucas 22 del 41 hasta el 44. Y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudieran verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo y sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra las transgresiones. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumirá antes. Su sufrimiento puede describirse mejor en las palabras de los profetas: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos en Zacarías 13:7. Vamos a confirmar esta palabra. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y será dispersada las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Como sustituto y garante de hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí mismo. Es interesante cada uno de estos estudios que adquirimos cada día. Este ha sido el repaso de la lección, y que el Señor te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para todo lo que hemos aprendido hoy quede guardado en nuestras mentes y obremos de manera excelente. Oramos. Amantísimo y buen Dios, gracias Señor por este excelente mensaje que nos has regalado hoy. Permítenos cada día aprender más de tu palabra. Oriéntanos y guíanos por el camino de la bendición. Nunca permitas que nos apartemos de él. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, que es la luz que nos va a guiar y va a ayudar para guiar a otras personas al camino de la salvación. Te lo rogamos y te lo suplicamos, porque tú eres un Dios bueno y tu misericordia es para siempre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso estudio hemos tenido hoy, y te esperamos en una próxima lección. Que el Señor te continúe bendiciendo tu vida y tu familia.